Le saludo y agradezco que esté con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Hoy es el séptimo domingo de Pascua. Hoy celebramos también la Ascensión del Señor. Y el domingo próximo ya es domingo de Pentecostés. Termina este tiempo de Pascua. Entramos al tiempo ordinario. Y por eso hemos traído para usted, para mostrarle a través de la televisión, esta cruz florida, la cruz de la Pascua Florida, una bella pieza de artesanos mexicanos, hecha a mano, por supuesto, con hoja de oro, mire usted, muy florida, muy adornada. Es una cruz sin Cristo, pues Cristo ha resucitado. Y en vez de tener a Cristo clavado, está llena de flores, pues muestra la Pascua Florida. Así que le repito, hoy es séptimo domingo de Pascua, Ascensión del Señor, el domingo siguiente es Pentecostés y termina el tiempo pascual, un tiempo litúrgico muy alegre, pues celebramos la resurrección del Señor. Quédese con nosotros, tenemos información en torno al Papa que ha regresado de Brasil. El domingo pasado inauguró la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y el Caribe y el mismo domingo salió de Brasil para regresar a Roma. El Santo Padre octogenario, le recuerdo que Benedicto XVI acaba de cumplir 80 años de edad, decidió tomar algunos días de descanso en la residencia apostólica de Castel Gandolfo y se ha reintegrado a sus actividades desde el Palacio Apostólico del Vaticano a partir de ayer sábado. Así que el Papa Joseph Ratzinger nuevamente está en Roma, de nuevo está en el Vaticano. Hoy domingo ha celebrado el rezo del Regina Coeli con los fieles que se han encontrado con él en la Plaza de San Pedro y nuevamente el Santo Padre está en Roma. Tenemos pues más información sobre ese viaje apostólico a Brasil, el sexto de este pontificado y el primero al continente americano. Pero también hoy le hablaremos sobre arte sacro. Le hablaremos sobre una muestra verdaderamente maravillosa que se está presentando en el que fuera el Colegio de San Ildefonso de la Compañía de Jesús. Hoy es un museo, el antiguo Colegio de San Ildefonso. Tendré conmigo en esta mesa al maestro Eri Cámara. Él es el coordinador de exposiciones y registro de obra de este antiguo Colegio de San Ildefonso para presentarle arte sacro con más de 300 años a partir de que Cristóbal Colón llegara a América y a México. Pero empecemos pues a revisar la actividad del Santo Padre en Brasil. Le presento enseguida el editorial del Padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, que de la siguiente manera resume él este viaje del Santo Padre y nos habla sobre el mensaje fundamental que entregó a América Latina desde Brasil. La primera gran etapa del viaje del Papa, el encuentro con la metrópoli de Sao Paulo, ha respondido plenamente a las expectativas, tanto del Papa como de Brasil. El grandísimo entusiasmo de los jóvenes, el calor de su abrazo y al mismo tiempo su atención para escuchar el largo y comprometedor discurso del Papa son el símbolo de este encuentro entre las expectativas, los problemas, las esperanzas de futuro de un pueblo y el mensaje exigente pero alentador de la Iglesia. Para reconstruir un gran país, garantizar un gran desarrollo integral en la justicia y en la solidaridad, no son necesarias palabras de una malentendida indulgencia hacia lo que parece más fácil. Es necesaria la valentía de proponer todas las exigencias del mensaje cristiano, igual que hacía Juan Pablo II cuando hablaba a los jóvenes. Benedicto XVI continúa en la misma línea, y también la canonización de Fray Galvao ante una gran multitud en oración ha vuelto a proponer como modelo la figura de un santo próximo a la gente, al que la gente quería, pero heroico en su virtud. La Iglesia Católica propone siempre ideales y modelos elevados, a contracorriente de la mentalidad usual, porque cree en la vocación divina de todas las personas humanas. Otros predicadores o telepredicadores o ideólogos políticos siguen caminos distintos porque buscan un consenso más fácil. Pero ¿quién mira de verdad al bien del pueblo? El Papa no busca una popularidad a bajo precio, pero los jóvenes y los fieles de Sao Paulo han demostrado que reciben igualmente el mensaje, que comprenden quién les ama más de verdad. Pues así lo dice el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Federico Lombardi. También le recuerdo que es director de Radio Vaticana y director del Centro Televisivo Vaticano. Veamos ahora más imágenes de la presencia del Santo Padre en Brasil, en esta nota que
Se le ha llamado desde el Centro Televisivo Vaticano Brasil, tierra de esperanza. Mire. Brasil, el mayor país católico del mundo, ha abierto sus brazos para recibir al sucesor de Pedro. El tono del sexto viaje internacional de Benedicto XVI, el primero a América Latina, se mostró con nitidez en el esperado encuentro con los jóvenes en el estado municipal de Pacaembu. Un tono barnizado de festiva alegría, de fe colmada de esperanza. El vibrante entusiasmo de los jóvenes fue acogido con alegría por el Papa, que no dejó de repetir cuánta confianza tiene depositada en los jóvenes, protagonistas del tercer milenio. Un discurso largo y denso en el que el pontífice dio con sencillez cuerpo a las esperanzas y las ansias de muchos jóvenes en el mundo, señalando una vez más en Jesús a un maestro que no engaña. El que observa los mandamientos está en el camino de Dios, dijo Benedicto XVI, precisando que el testimonio es más válido que la ciencia. Los años que están viviendo son los años que preparan su futuro. El mañana depende mucho de cómo estén viviendo el hoy de la juventud. Ante sus ojos, mis queridísimos jóvenes tienen una vida que deseamos que sea larga, pero es una sola y es única. No permitan que pase en vano, no la despilfarren. Vivan con alegría, con entusiasmo, pero sobre todo con sentido de responsabilidad. Con la dulzura de un padre, Benedicto XVI habló de la impresión que tiene un pastor de los jóvenes de nuestro tiempo. Jóvenes atormentados por el miedo a morir, por el miedo de fracasar, jóvenes amenazados por la violencia, por la deplorable proliferación de las drogas. Pensando en este dramático déficit de esperanza, el Papa exhortó a todos a ser apóstoles de los jóvenes. Invitándoles a caminar con ustedes, dijo, a hacer ustedes mismos su experiencia de fe, de esperanza y de amor, a encontrar a Jesús para sentirse realmente amados, acogidos con la plena posibilidad de realizarse. Sean hombres y mujeres libres y responsables. Hagan de la familia un centro que irradie paz y alegría. Sean promotores de la vida, desde su inicio hasta su declive natural. Cuiden a los ancianos, porque ellos merecen respeto y admiración por el bien que les han hecho. Un mandato preciso, el de ser protagonistas de una sociedad más justa y más fraterna, sin dejarse llevar por el odio y la violencia, buscando ser ejemplo de conducta cristiana en el ambiente profesional y social, distinguiéndose en la preservación y el cuidado del medio ambiente. Dirigiéndose a los miles de jóvenes presentes, Benedicto XVI insistió en el sacramento del matrimonio, que pide fidelidad y respeto, en el enamoramiento y el noviazgo, un espíritu de sacrificio y de renuncia. Intenten resistir con fortaleza las insidias del mal existente en muchos ambientes, añadió Benedicto XVI, que los lleva a una vida disoluta, paradójicamente vacía, haciéndolos perder el precioso don de su libertad y su verdadera felicidad. Mi llamamiento de hoy a ustedes, jóvenes, que han acudido a este encuentro, es que no despilfarren su juventud. No intenten huir de ella. Vívanla intensamente. Conságrenla a los altos ideales de la fe y de la solidaridad humana. La Iglesia los necesita como jóvenes para manifestar al mundo el rostro de Jesucristo, que se perfila en la comunidad cristiana. Sin este rostro joven, la Iglesia aparecería desfigurada. El jueves por la mañana, el Papa se reunió con el presidente de la República Brasileña en el Palacio dos Bandeirantes. El mismo Luis Ignacio Lula da Silva recibió a Benedicto XVI a su llegada al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Brasil ocupa un lugar muy especial en el corazón del Papa, no solo porque nació cristiano y tiene hoy el número más elevado de católicos, sino principalmente porque es una nación rica en potencialidad, con una presencia eclesial que es motivo de alegría y esperanza para toda la Iglesia.
Recordando la cita más importante del viaje, la quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, el pontífice repitió durante la ceremonia de bienvenida que su visita tiene un objetivo que va más allá de las fronteras nacionales. El Papa ponía de esta manera el acento sobre el profundo compromiso de la Iglesia en la misión evangelizadora al servicio de la paz y la justicia. El pontífice se dirigió a continuación en helicóptero al aeropuerto Campo de Marte, donde recibió las llaves de la ciudad y la ciudadanía de honor. A continuación, el trayecto en papamóvil hasta el monasterio Sao Bento, un baño de multitudes y de entusiasmo que culminó con el saludo y la bendición de la multitud. Es una iglesia en fiesta, dijo desde el balcón del monasterio. Desde todos los rincones del mundo están rezando por los frutos de este viaje, la canonización de Fray Galvao y la inauguración de la quinta conferencia del Episcopado de América Latina y el Caribe serán mojones en la historia de la iglesia. Entremos al tema central de hoy, el arte sacro. Y para tratar de este tema, recibo con especial afecto al maestro Eri Cámara. Eri, bienvenido. Gracias Roberto. Bienvenido a este programa y bienvenido a México, que tú llegaste aquí hace ¿cuántos años de Senegal? Yo llegué en el año de 1975, aquí a raíz de un intercambio entre México y Senegal. Y desde ese entonces el destino hizo que me quedara y me dedicara al mundo de los museos y del arte. Si yo digo que tú eres el coordinador de exposiciones y registro de obra del antiguo Colegio de San Ildefonso, ¿es correcto que también diga que tú eres curador? Sí, porque en la labor de la coordinación de exposiciones, precisamente la curaduría consiste en, primero, la selección de las obras, dotarles de un sentido dentro de la exposición y, por otro lado, vigilar la preservación de los bienes culturales. Entonces, este aspecto de cuidar y procurar que los objetos sean expresivos para el público es el oficio de la curaduría en cierto sentido. Entonces, en la coordinación de exposiciones, tanto la programación como la elaboración de las cédulas, de la documentación o de todos los trámites son pasos que el curador tiene que garantizarle al museo. Bueno, y ahora tú tienes allí, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 250 tesoros del arte virreinal. Así es. ¿Cómo resumes esta muestra? Además, debo hacer un paréntesis y poner un acento en esto. Qué bien expresado que sea arte virreinal, porque estás de acuerdo conmigo en que México nunca fue colonia y no se puede hablar de arte colonial en el caso de México. Yo creo que el término colonial literalmente tomado sería pobre para poder calificar este arte. Yes. Entonces, en ese sentido, creo que más bien lo que nos revela, precisamente por eso seleccionamos el título, es la riqueza cultural que subyace detrás de cada elemento que podemos apreciar en esa exposición y, por otro lado, la oportunidad de enfrentar piezas que de otra manera probablemente nunca los hubiéramos visto o nunca los veríamos ni siquiera en un documento. Y si no vamos a esta muestra que está ahí en San Ildefonso, creo que no las volveremos a ver. Exacto, corremos este riesgo de no volverlo a ver. Sí. Así que aprovechemos al curador, Eri Cámara, que nos ha traído estos 250 tesoros del arte virreinal para verlos. Ahora, de estas 250 piezas, Eri, ¿cuántas son de arte sacro? ¿O cuántas tienen una inspiración divina? ¿O cuántas hablan de la divinidad, principalmente de Cristo? La Virgen y el Dios Padre, ¿no? Yo creo que entendiendo el periodo de los virreinatos como un fenómeno de intercambio y a la vez un fenómeno de asimilación de nuevas creencias, es importante darse cuenta que el arte fue un aglutinante muy importante en toda la región. Y por el otro lado, creo que la calidad que dieron los misioneros en enseñar a través del arte fue un medio muy eficaz porque abrió puertas a posibilidades de adaptación, de interpretación y también de conocimiento de lo que es la religión cristiana. Debo hacer una pausa, regreso
y te voy a pedir que tengas la bondad de platicarnos sobre la fusión de un arte precuautémico, ¿está bien? ¿Te gusta más precuautémico que precolombino? Las dos, yo creo que hay que respetar los incidentes históricos. Bueno, antes de que llegara Colón, antes de que se fuera Cuauhtémoc, esa fusión de este arte precuautémico, precolombino, con el arte que de España vino y el arte cristiano en su gran expresión. ¿De acuerdo? Bueno, con esto y con más. Continuamos en el Pulso de la Fe. Yo estoy gustosamente platicando con el maestro Eric Cámara. Él es coordinador de exposiciones y registro de obra del antiguo Colegio de San Ildefonso. Le aseguro que este programa a partir de ahora se va a poner verdaderamente interesante. Eri, este es el catálogo de la exposición, ¿sí? A usted que me ve, nomás le muestro para que se dé cuenta de qué exposición estamos hablando, que no hemos dicho el nombre. Se llama Revelaciones. Revelaciones, las artes en América Latina, abarcando de 1492 hasta 1820. Ese es el nombre completo. Ese es el nombre completo. ¿Qué tal ha funcionado? ¿Qué retroalimentación tienes del público que la ha visitado? La verdad, los comentarios han sido muy favorables en torno a la exposición. Debo decir que es una exposición muy importante para nuestro país por lo siguiente. Por primera vez tenemos una exposición que abarca 13 países de América Latina y abarca esta periodicidad que hemos señalado, incluyendo la parte portuguesa que es Brasil, que muchas veces no lo ubicamos dentro de los virreinatos españoles. Allá había esclavitud, ¿eh? Sí. En México no, en Brasil sí. Pero en México hubo, del siglo XVI hasta su abolición hubo, pero fue muy rápida, por eso incluso en la población solamente vemos en algunas regiones la presencia de afromexicanos. Pero yo creo que la asimilación y la convivencia, lo cual está muy expresado en la exposición, es mostrar este mestizaje que fusionó todo y permitió la evolución de esta sociedad en cuanto a expresiones artísticas, expresiones religiosas, y enriqueció la cultura que conocemos hoy día en México. Sin mestizaje no hay avance en la cultura, ¿verdad? Yo creo que es importante el mestizaje porque hay un intercambio, hay a la vez como un impulso que permite a la gente buscar otras iniciativas. Y aquí nos damos cuenta en la Nueva España, por ejemplo, que el mestizaje permitió que indígenas, negros, chinos participaran en la producción artística como cultural. Tú que llevas más de 30 años en México, te habrás dado cuenta que hay algún sector de esta población, pobrecitos quiero decir, porque ignoran esto que acabas de expresar, que el mestizaje provoca un avance, y entonces hay un sector en nuestra población que rechaza esa llegada de los españoles, esa fusión, ese mestizaje, que consideran que ha sido una intromisión. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no, al contrario, ha sido una riqueza de la sociedad. Cuando vemos esta exposición, hemos procurado como contextualizar, entendiendo el siglo XV como un siglo que es el preámbulo de la globalización que estamos viendo ahorita. La exposición nos introduce en el tema con un mapa que muestra todas las rutas que había en los océanos para mostrar América Latina conectado con todos los otros continentes. Y gracias a esos aportes culturales que vinieron de distintos continentes y de los que de aquí salieron para el mundo, se ha podido construir todo lo que vemos en la exposición y todo lo que tenemos hoy día, porque es una amalgama de herencias destiladas para poder realmente ser el impulsor de un nuevo desarrollo.
Y creo que México y muchos países de América Latina lo han podido aprovechar, tal es así que lo propio está muy presente más allá de esas influencias. Tú y yo tenemos que hacernos amigos. Pensamos parecido. Esta piedad está allí en San Ildefonso. Está en San Ildefonso. ¿Nos puedes platicar de esta piedad? Es una pieza de Melchor Pérez Holguín, un pintor barroco boliviano muy reconocido por su estilo, que muchas veces para poder denotar el personaje principal de su cuadro procede a una reducción, un achatamiento de la figura principal para que el enfoque vaya directamente a eso. Entonces, si vemos el Cristo, ahí vemos su cuerpo anatómicamente comparado a los demás elementos de la composición, vemos cómo en un momento dado él reduce esta parte. Sí, como si tuviera las piernas exactamente, cortas. Y es una característica que vamos a ver aquí también en una de sus obras. En general es su impronta de que voy a generar algo en la figura principal para que el interés vaya hacia esto. Y creo que dentro de las imágenes devocionales que se hicieron en los primeros periodos de la Iglesia, había esa necesidad de énfasis para que los nativos pudieran realmente ver cómo introducirse y cómo tener esos mismos valores que la Iglesia estaba esperando de ellos ante esos ejemplos mostrados. Entre paréntesis, ¿por qué a una representación de Cristo muerto en el regazo de su madre se le llama piedad? Y yo creo que es importante la piedad que va a inspirar a los conversos, a los que están por convertirse. Es realmente la proyección de un sentimiento, la proyección de una visión de lo que es la vida y sus cualidades y sus valores. Y cuando aquí esta piedad se está mostrando, por un lado, el cuadro lo tiene en el tema, pero a la vez es una provocación para que el contemplador, el que lo está viendo, aprenda de esto una lección. Tú has visto la de Miguel Ángel. Exactamente. Como que te tienes que aguantar para no caer de rodillas, exactamente, ¿no? Entonces como que sientes que Cristo va a mover el pie, ¿no? Así es. Entonces el recurso que hace el pintor aquí es: ¿qué recurso puedo hacer para animar la figura que sé que es inanimada? Oye, recorrer la exposición Revelaciones contigo ha de ser un sueño, ¿no? Creo que nos enriqueceríamos mutuamente. Gracias. Estaba yo buscando hace rato y no lo encuentro. Un niñito Jesús crucificado. Sí. ¿Me ayudas? Sí. Es en la pintura. Está en San Ildefonso, está en la muestra. Sí. Y nos puedes platicar algo de ello porque me impresionó. El niño Jesús crucificado, no es común, no es nada común. Sí, lo vemos en América Latina, en Perú, en Guatemala, principalmente. San Sebastián. Juan Esteban, aquí está. A ver, la cámara nos va a dar esta toma. Eri, es la primera vez que yo veo a un Jesús niño clavado en la cruz. Y yo creo que de él? Es importante ver que en los primeros periodos de la conquista, hablando de la conquista espiritual, si lo podemos tomar así, ha habido una necesidad de concesiones, una necesidad de adaptaciones para despertar la fe en los nativos. ¿Me estás hablando de inculturación del Evangelio? Sí. Entonces, entre ello, de acuerdo a la sensibilidad de las poblaciones, algunas imágenes religiosas se han alterado en algunas veces, refiriéndose siempre al Antiguo o al Nuevo Testamento, obviamente, pero procurando despertar la sensibilidad, la piedad y muchos otros valores en las poblaciones locales. El acentuar estas llevó a veces a imaginarse las figuras en relación a la interpretación de esos pasajes bíblicos y a recrear ese suceso con elementos mucho más contundentes, mucho más provocadores para despertar lo que hablábamos anteriormente de esta sensibilidad, de estos valores frente a la nueva
fe, la nueva religión. Entonces, el interpretar la vida del Cristo niño como si fuese un sueño premonitorio de su destino y el llevarlo a esto siendo el Cristo niño, que su destino iba a ser terminar en la cruz, lo que hace es un detonador. Habla de su destino porque la ternura del niño Jesús envuelto en pañales, en el pesebre o en brazos de su madre o con San José siempre es tierna, pero ver al niño clavado en la cruz y con la lanzada en el costado, y además muerto, la lágrima acá. Sí, entonces, te dice, este niño tan hermoso que ves llegará a este destino. Exactamente. Por ti. Exacto. ¿No? Y el que lo está viendo se está recreando en la imagen del niño, porque ahí hay como un intercambio, una recreación mutua. Veo que el autor es de Guatemala, siglo XVIII. Sí, los guatemaltecos destacaron mucho en lo que es la talla. Oye, y este San José es una maravilla. Es una maravilla. ¿Está en San Ildefonso también? Desafortunadamente no nos llegó porque tenía problemas de restauración. Por eso. Bueno, a ver, ahora, me voy a apoyar aquí, Erin, y la producción del Pulso de la Fe nos pondrá algunas piezas de estas en pantalla, ¿ok? De acuerdo. Entonces, esto es una custodia, ¿sí? Así es. ¿Nos platicas de ella? Es una custodia peruana muy interesante que vemos que fue elaborado por los primeros maestros que llegaron en Lima para la producción de todo lo que es el instrumental religioso, los cuadros, y no solo los cuadros, la vestimenta, la vestidura litúrgica. Entonces, esos maestros españoles hay que enfocarse en ellos porque son los que van a abrir gremios, van a organizar la plateros, formación de los plateros, y en un momento dado abrirán escuelas con regionalismos que caracteriza cada país. ¿Esta custodia normalmente está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York? Está ahí, pero no a la vista del público. Está en bodega. Así que ni yendo a Nueva York la vemos, pero en San Ildefonso ahí está. Sí, en San Ildefonso. Hasta el 24 de junio. Hasta el 24 de junio. Esto yo creo que hay que subrayarlo, porque, por ejemplo, en la exposición tenemos un cofre eucarístico que provino de la Catedral de Santo Domingo. Ese cofre eucarístico es la segunda vez que sale a exposiciones. En 1992, en la celebración del 5º centenario, se presentó a petición del Vaticano en su pabellón en Sevilla, y por su importancia, porque es de los primeros objetos elaborados, tallados en México, en América, y además en la primera catedral edificada en América. Entonces, es la segunda vez que sale en una exposición y tenemos oportunidad de verlo en San Ildefonso. Tengo por aquí ese cofre eucarístico. Está aquí. Y igualmente... bueno, háblanos de esta casulla. Esta casulla de esta dalmática es de Marcos Mestre. Marcos Mestre lo elaboró para la Catedral Metropolitana de México. Eso conformaba la colección de tesoros de la catedral, y posteriormente se trasladó al Museo del Virreinato en Tepozotlán. Allí tenemos todo un juego completo de la obra de Marcos Mestre para todas las demandas que hacía la catedral en Nos ese decías periodo. hace rato, ornamentos litúrgicos y vestimentas litúrgicas. Exactamente. Y aquí es muy importante sobre todo ver la calidad de manufactura, y otra vez cómo la ropa es un soporte para también transmitir la fe. Es todo bordado. Es bordado, es como un tapiz también, con hilo. Es que es una maravilla en cuanto la ¿Tiene hilo de plata y oro? Y hilo de plata y oro. Ha de pesar lo que quien lo vestía, ¿no? Exactamente. Tenemos hay una capa pluvial, hay la casulla, la dalmática, las botas, el cubrecáliz y muchas otras. ¿Tú qué fe profesas? Yo creo que la fe que profeso abarca todas las religiones. ¡Wow! Porque de lo que es cristianismo conoces bastante. Oye, ¿nos podemos apresurar? Porque quisiera que mi público pudiese ver más piezas. A ver, ¿este es un retablo portátil o qué es? Es un retablo portátil que sirvió
probablemente a un misionero o a una familia, porque también acordémonos que los retablos portátiles a veces a lomo de burro sirvieron a los misioneros para ir a evangelizar en los pueblos lejanos. Incluso en la exposición tenemos alguna pieza muy importante que es una Inmaculada de Alonso López de Herrera, que en la parte de atrás se ven las láminas que se imprimían para entregar a los nativos para su conversión. Entonces, de esto lo que estamos viendo es una manufactura de un platero, pero adentro, cuando lo abrimos, tenemos un altar de la Virgen de Copacabana para la devoción en un altar doméstico o en un altar portátil que el misionero puede llevar. El altar portátil de plata. Ahora, veo aquí una Virgen de la Inmaculada Apocalíptica. Sí. ¿Sí? Sí. Lo digo por la luna bajo los pies. Sí. ¿Y por qué el tiene dragón alas? que está aquí. El dragón que está aquí. Ajá, ahí está el dragón. Ahí está el dragón. ¿Y la Yo Virgen creo que tiene alas? las alas, me imagino que dentro de la iconografía van a representar esta protección divina que la hace precisamente alejado de todo peligro. ¿Habías visto alguna otra Virgen con alas en tu vida? Algunas en el Museo del Virreinato, sí. Yo creo que son aportaciones que esas famosas adaptaciones que se dieron en distintos lugares permitieron como un agregado a la iconografía cristiana. Sí. Y si es una Inmaculada porque está embarazada, ¿no? Tiene el vientre abultado. No, este sí no. Ese en particular no. Hay uno que está en la exposición de Bernardo Vitti, que efectivamente se le ve como embarazada, la Virgen de la Expectación. Pero ese no, porque este incluso es una producción que se hace después del original que hizo el taller de Bernardo Lagarda. ¿No será una asunción y las alas dan cuenta de ello? Pero ¿por qué la presencia del dragón? ¿Porque ha hecho su tarea? Hay que ir juntos al museo. Sí. Bueno, y luego tenemos aquí una monja coronada. Sí. Yo creo que en el México colonial o en la Nueva España, si podemos decirlo así, es importante ver esas fechas conmemorativas que de pronto van a marcar para las familias un recuerdo muy importante. Son datos, son fechas en que la monja va a asumir que es esposa de Cristo, entonces va a tomar los hábitos y esa celebración para la familia es muy importante. Es por ello que puede pedir a un pintor, como hoy lo haríamos con un fotógrafo, de que déjame este recuerdo para la eternidad. Y lo hemos visto a la hora de tomar los hábitos o a la hora de la defunción, que también se les retrata de esta manera. Coronadas. Y incluso en México esta tradición continúa porque en el siglo XIX se hace con la fotografía de la muerte niña. En Guanajuato, Romualdo García se hizo famoso precisamente retratando los niños muertos y dejándole a la familia ese recuerdo. Hago otra pausa, es la última, te prometo. Y al regresar, pues vamos a tratar de presentar la mayor cantidad de imágenes que tenemos y también te preguntaré, Eri, sobre pues cómo visitar la muestra, de qué manera nos puedes recomendar tú pues apreciarla mejor, los horarios del museo, todo esto y más. De acuerdo. Estoy platicando con Eri Cámara, más que platicando, estoy disfrutando este programa que estamos haciendo con él. Estamos hablando sobre el arte sacro, centrándonos en la muestra Revelaciones que se está presentando en el antiguo Colegio de San Ildefonso, un edificio que fuese de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Esta muestra, Revelaciones, estará allí en San Ildefonso hasta el 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista. Así que estamos a un mes. Hoy es domingo 20, un mes más esta exposición
Yo espero que a partir de la próxima semana, Eri, haya bofetadas allí afuera para entrar cuando el público sepa que no nos podemos perder de esto. Claro, y nosotros encantados de recibirlos. Y bueno, sí, que no haya bofetadas, ¿no? No haya bofetadas. Oye, podemos seguir revisando. Bueno, yo te había preguntado, ¿por qué Revelaciones? El nombre. Por la riqueza y complejidad de esta colección, porque son revelaciones en múltiples sentidos. Y podría decir que en términos generales el arte virreinal merece un lugar mucho más importante del que se le ha dado en mucho tiempo. Por eso esta exposición se ha organizado a lo largo de estos 7 años para mostrar no solo la calidad estética de las obras, sino la importancia cultural que cada obra carga, lo cual me parece que nos permite realmente disfrutar las raíces, entender su complejidad, por un lado, y por el otro, ver lo que une y contrasta en América Latina, porque en realidad es una exposición que muestra de que a través de la enseñanza religiosa hay algo que compartimos, no solo en el idioma, sino en las costumbres y además en las devociones, lo cual me parece muy importante apuntar dentro de la exposición, pero revelaciones en que cada vez que regresamos a las piezas, como que nos recreamos nosotros mismos. Ese poder que puede tener una pieza de despertar en la gente esta sensibilidad, de recordarle su historia, su pasado, de mostrarle los vínculos que puede tener con el mundo entero, porque esta obra, si no tiene el carey que vino de Filipinas, tiene la mano del africano, tiene la influencia flamenca, italiana, española, holandesa. Entonces es realmente poder entender de que esta pieza es todo el mundo y a la vez América Latina. Esa palabra revelaciones es muy tentadora. Así. Mira, tú me acabas de decir que se llama revelaciones porque la muestra está revelando, está mostrando a quien la ve lo que acabas de decir. Pero yo le encontré también otro sentido. Por supuesto. Es este Dios que se revela, que se muestra en la mano del artista. Claro. Claro, yo creo que para el artista incluso ese Dios que se revela es esa vida en perpetua metamorfosis. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Es cada vez que volveremos a ver esta convivencia inédita, porque entre hay que tomar Dios y ese artista. Exactamente, y este arte reunido, porque nunca habían convivido juntos, es allí donde se nos da una nueva realidad, hay un despertar. Y esto no se agota. O sea, la exposición puede cerrar, pero su importancia y su mensaje continúa. Tú estás muy grueso, Eri. Entonces, mira, es como ese fresco de Michelangelo, de Miguel Ángel, que ves en la Capilla Sixtina, que está el dedo de Dios Padre y está el dedo de Adán, y tú dices, bueno, a Miguel Ángel, ¿qué le reveló Dios? Pues yo creo que es precisamente... ¿Qué le mostró, no? El arte yo siento que es como una ventana que Dios nos ha abierto. Y ahí todo lo espiritual encuentra su vehículo. Bueno, tú hablabas hace rato también de cultura, de mucha cultura que hay allí en la muestra Revelaciones. ¿Tú me puedes explicar la diferencia entre arte y cultura? Es una pregunta que nadie me ha podido responder. Yo creo que el arte me dicen, la cultura es arte, y me dicen, ¿el arte es cultura? No. Bueno, el arte es un elemento de la cultura. Eso creo que debemos entenderlo como una expresión al alcance de cualquiera que domine un oficio, incluso en algunos conservadores podríamos decir del buen decir o del buen hacer. Esta parte implica ese compromiso del artista a una actitud, a una postura y a ciertos seguimientos para realmente ser el vehículo a través del cual lo divino se transforma en arte. O la inspiración, si queremos limitarnos a esto. Entonces, en ese sentido, el arte, siendo una destilación de todo lo que puede ser a la vez reveladora o oculta,
porque ahí en revelación también, la revelación siempre tiene esa simbología de que te enseño pero oculto, guardo la discreción. Entonces, en ese sentido, la cultura es la plataforma en la que el arte se puede desplegar y siendo un componente. Y la cultura, esos hábitos que hemos podido heredar y destilar de cierta forma histórica y que nos permite hoy día realmente apreciar el arte, tiene a la vez la forma de valoración, tiene a la vez el documento histórico que lo acompaña y tiene el adiestramiento del oficio que permite que esa exactitud en donde no sobra ni falta algo pueda ser el canal de lo que podríamos llamar la pureza. Entonces, yo me voy a ir aquí a ver de las piezas que Dios le inspiró al autor, las que yo sienta que me revelan más y te pregunto sobre ellas. Mira, vi aquí un Cristo atado. Este Cristo atado a la columna está en San Ildefonso. Está en San Ildefonso. Gracias a Dios. ¿Nos hablas de ella? De Diego Quispe Curro. Es una pieza muy importante boliviana que tenemos dentro de la exposición, esta en particular, muy dramática por la confección, porque por un lado es todo lo que es la talla, que muestra el dolor del Cristo atado en la cruz, pero no solo eso, el recurso que el artista toma para acentuar ese dolor a la mirada de los conversos es con la pintura, mostrar todo lo que es el dolor con los latigazos en la sangre que se puede ver en la espalda de Cristo, pero también la sangre que salpica la columna y también todo el piso, hasta los pasos de Cristo, las huellas de sus pies están ensangrados en la parte de abajo. Esa dramatización para despertar la sensibilidad en cualquier persona que lo ve es, por un lado, apreciar una belleza escultórica que tenemos aquí, pero a la vez apreciar una parte histórica relatada en esa síntesis. ¿Madera? Es madera policromada y muy finamente tallada. Este Cristo es como esos de los que se expresa Santa Teresa de Jesús, como un Cristo muy llagado. Sí. ¿Sí? Y en la exposición tenemos 5 interpretaciones de este mismo tema. Del Señor atado a la columna. Exactamente, lo tenemos de un ecuatoriano, lo tenemos de un mexicano, de un boliviano aquí, de un peruano y de un brasileño. Lo cual muestra exactamente ese contacto, o más bien esa cultura que compartimos. Bueno, ya que hablaste de un mexicano, mira, aquí siento que la sangre me hierve cuando veo a Cristóbal de Villalpando. Efectivamente. Y esta Virgen de Aranzazú, una pintura muy interesante por su propia confección. Como dicen, la Virgen apareció en un árbol espinado y aquí él lo está interpretando frente al pastor que le va cantando con su flauta aquí, y todo el relato, la crónica de lo que sucedió cuando la aparición. Dentro de la exposición tenemos 3 cuadros más o menos cercanos a esto, muy interesantes. En el traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe a la Basílica, que es una crónica maravillosa en cuanto a los detalles y toda la meticulosidad en que el pintor nos lo narra, y también la Virgen de Cocharcas en Perú, que igualmente remite a esa factura de obra, y la Virgen de Aranzazú, lo cual muestra cómo los pintores fueron observadores, historiadores y a la vez gente que va tomando testimonio de lo que aprende a través de esa conversión religiosa y de acuerdo a su sensibilidad teniendo esta interpretación que no es la misma que reciben de Europa. Eso sí hay que acentuarlo. Aunque haya parecido, siempre hay un talento que interpreta. ¿Cristóbal de Villalpando fue a España o no, pintó esto de lo que le platicaba? Aquí. Pintó aquí y recibió muchas láminas, grabados en general, como solían recibir los pintores, y de acuerdo a la interpretación podían dar su impronta. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta y ponerte en problemas? A ver si se puede. ¿A quién prefieres? ¿A Cristóbal de Villalpando o a Miguel Cabrera? Oh, mexicanos ambos. Antes de que me respondas,
Has estado en Santa Prisca, en Taxco. Sí. Has estado en la sacristía. Sí, además conviví con obras de los dos, porque en el virreinato pues están los dos presentes. O sea, los jesuitas siempre los buscaron para la ilustración de la vida de San Ignacio, por ejemplo. ¿Y qué tal toda la vida de la Virgen María, de Miguel Cabrera en la sacristía de la iglesia de Santa Prisca, en Taxco? Es muy difícil decidir entre los dos. Yo siento que cada uno tiene características de su talento. Cristóbal de Villalpando, obviamente, es el máximo representante del barroco mexicano. Cabrera tiene lo suyo, pero los dos ahí sí se me dificulta escoger. La pregunta indiscreta te la dije y no te metí en problemas porque has respondido como todo un diplomático. Oye, este niño Jesús, tan particularmente vestido, nada de pañalito, ¿eh? Mira. Sí, el niño, Cristo Niño con la corona imperial inca me parece el ejemplo de esa simbiosis, de ese sincretismo, o algunos historiadores podrían llamarlo las concesiones que se tuvieron que dar para adaptar la religión cristiana en esa nueva población nativa de América. Le llamaba yo hace rato inculturación del Evangelio. Exactamente. Entonces, en el caso de la región andina, los españoles fueron impactados, por un lado, por toda la civilidad que podían ver en la cultura inca. Ellos eran muy devotos a los astros y a los cerros. Y en un momento dado, los jesuitas, al introducir la religión cristiana, dejaron un margen de espacio para que algunas tradiciones religiosas precolombinas se desarrollaran hasta cierto límite y poco a poco se vayan convirtiendo a la religión cristiana. En este caso tenemos, por un lado, el niño Dios vestido de una túnica imperial inca, que muestra la calidad del arte textil entre los incas por un lado, y por el otro, cómo la élite inca siempre guardó sus trajes para seguir lo que es la religión cristiana. Aquí lo tenemos con esta corona llamada el mascaipacha, que distingue a la élite incaica, pero como los andinos vieron la relación que Cristo puede tener con un Dios suyo que llaman Punchao, el creador de todo, dijeron, bueno, adoptamos la figura, pero lo vestimos a nuestra usanza. Y como Punchao antes se podía representar con dos felinos flanqueándolo, aquí la religión cristiana no permitiendo la presencia de los felinos, el artista lo traduce en la decoración de las sandalias. Tenemos los dos felinos aquí. Punchao, el dios creador de todo. Y en México, Ometeotl. Exactamente. ¿Qué tal? Ya se acercaban nuestros amerindios al concepto del Dios uno. Sí, exactamente. Entonces, aquí la fusión de los dos ha permitido ese tránsito de la religión precolombina a lo que es la religión cristiana. Ay, Eri, este ha sido un programa delicioso. Hemos llegado a su fin. Quisiera tener más tiempo. Pero para el público que nos ve, pues yo le quiero decir que tenemos más tiempo de verla en vivo, un mes más, hasta el 24 de junio. Permanece la muestra Revelaciones en el antiguo colegio de San Ildefonso. ¿De martes a domingo? De martes a domingo, y con apoyos en la visita. Para mucha gente podemos hacer visitas guiadas. Tenemos voluntarios dedicados a esto para entender la complejidad de la exposición. ¿Cuántas salas son? Son en total 12 salas, pero 12 salas muy grandes. Y lo que quería señalar, sobre todo para los amantes del arte virreinal, sí, dime, es, por un lado, la calidad de algunas piezas muy singulares dentro de la exposición, pero la capilla de San Ildefonso, ahorita, es el receptáculo para lo que sería el sumum de la exposición. Tenemos un baldaquino y un crucifijo más o menos de unos 10 metros de alto que nos proviene de Brasil. 10 metros. Por primera vez tenemos oportunidad de ver el barroco brasileño de esta dimensión. ¿De ébano? No, tallado y dorado completamente, ¿sí? Fantásticamente bien elaborada. Y ese discurso de lo que es el barroco brasileño está frente a
un retablo maravilloso de la Hacienda de Santa Lucía, este retablo dedicado a la Dolorosa, en barroco salomónico, con todo su tallado muy rico. Y ahí otra vez vemos como ese esplendor que se pudo lograr gracias a ese mestizaje, que propició el encuentro de culturas distintas en América, y la exposición ahí como le vuelve a decir al público, esto también eres tú. Mira, yo me voy, pero me voy a San Ildefonso. Cierro, le presento a mi público por último, así rapidísimo, esta pieza que es extraordinaria por su concepto, Exacto. ya que muestra al Dios trino y uno. La Santísima Trinidad. Un solo Dios con tres rostros y dentro de un triángulo. Efectivamente, es una figura muy interesante que incluso la Iglesia posteriormente va a prohibir su y después aparición. lo harán las tres personas. Exactamente. Gracias, Eri. Sí, gracias. Nos vemos allí. Nos vemos. San Ildefonso, pues atrás de Catedral. Así es. Y terminamos enseguida con la bendición del Papa, la bendición apostólica. Padre, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Agradezco mucho la presencia del maestro Eri Cámara hoy con nosotros. Gracias de nuevo, Eri. Gracias, Roberto. Y a usted el favor de su atención. Espero que con esto que le hemos presentado podamos suscitar en usted el gusto por lo bueno y también por lo bello. A nombre de mis compañeros, el equipo de producción y el staff técnico de Proyecto 40, le deseamos una feliz semana y les espero el próximo domingo en más del Pulso de la Fe.